Bueno, buenas noches. En honor al tiempo y a la puntualidad, se lo dejo pasar unos 3 minutitos ahí para que ver si alguien más se ha incorporado. ¿Me escuchan bien? Sí, licenciada, buenas noches. Hola. Hola, ¿la escuchamos? Hola, buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, Ok. la escuchamos, Ok, es que claro. tengo problemas con mi internet. Vale, Ah, perfecto. Entonces vamos a iniciar. Vamos a ver los temas así rapidito que nos corresponden a esta semana. Ya tienen ahí el material ustedes en el Blackboard. Y luego vamos a ver el examen. Quiero ver si eso sería. Y bueno, lo demás que tendría que ver con sus notas, ¿verdad? Primero vamos a empezar con esto. em, y luego esperaría que es lo que se incorpora a sus demás compañeros. Porque si no, estamos bien, porque no sé cuántos habrán ya ahorita conectados, pero habíamos 3 cuando empecé. No sé ahorita cuántos hay. Sí, un poquito más. Ok. Bueno, igual, si se comunican con sus compañeros, la clase siempre queda grabada, ¿verdad? Entonces, esta unidad ya empezamos el proceso de amparo, uno de los procesos constitucionales que conoce la sala. Em, ya vamos a empezar a aplicar entonces lo que hemos aprendido en la unidad 1 y en la unidad 2 sobre pretensión, legitimación, que vimos pues ya de manera general. Hoy lo vamos a ver ya de manera más concreta en el caso del proceso, en los procesos constitucionales. En esta semana vamos a hacer referencia a qué es el amparo, la pretensión del amparo, cuáles son los presupuestos constitucionales, la legitimación, ¿verdad? Claro, temas que ya ustedes ya conocen. Sin embargo, pues es importante que ya lo retomemos nuevamente en el amparo. Em, Entendemos pues que el amparo ya lo habíamos señalado que es esa protección reforzada. ¿Y por qué reforzada? Hemos dicho pues que los derechos fundamentales pueden ser exigidos a través de cualquier proceso, en principio, ¿verdad? De forma general, a través de cualquier proceso ordinario. Es decir, si hay alguna vulneración a mis derechos laborales, pues yo puedo acceder a un juez de lo laboral. Si hay alguna vulneración a alguno de mis derechos civiles o que yo pretenda ejercer algún derecho civil o algún derecho relacionado pues con una propiedad, etcétera, para eso tenemos los procesos civiles o los procesos mercantiles, entre otros, ¿verdad? Entonces, cuando yo pretendo ejercer un derecho, puedo hacerlo a través de la autoridad administrativa o a través de una autoridad judicial. Cuando cualquiera de estas no son capaces de proteger mis derechos, o cuando incluso estas mismas son las que me han vulnerado los derechos y yo se los exijo a ellas y no tengo respuesta, pues para eso existe el amparo, ¿verdad? Como esa protección reforzada dentro del ordenamiento o dentro del sistema judicial que va a permitir proteger nuestros derechos, a excepción, ¿verdad?, de los derechos que son protegidos por el habeas corpus, que sabemos que son la libertad física y el derecho de la integridad cuando la persona se encuentra detenida. De estos dos efectos también ya hemos hablado con anterioridad, el efecto inmediato y el efecto mediato. ¿Verdad? Ya hemos hablado del efecto inmediato, que significa pues, que la sentencia de amparo va a vincular únicamente a las partes dentro del proceso, ¿verdad? A la parte actora y a la parte demandada. Es decir, a la parte actora, si la sentencia es favorable, eh, se verá reconocido su derecho y la autoridad demandada estará obligada pues a restituirle el derecho al actor. Cuando hablamos del efecto mediato, tiene por finalidad tutelar objetivamente el orden constitucional. Y esto implica pues que ya hemos dicho que como regla general los procesos de amparo, como proceso concreto, va a tener un efecto únicamente con las partes. Sin embargo, bajo el efecto mediato o objetivo, esto significa que también todos los demás, todas las demás autoridades y también nosotros como particulares nos veremos obligados a respetar esa jurisprudencia y en su caso aplicarla cuando tengamos hechos semejantes donde se pueda aplicar la normativa. Entonces, este efecto mediato es el que ustedes van a encontrar dentro del
los apuntes de clase que conocemos como efecto nomotético de las sentencias, ¿verdad? Este efecto nomotético de las sentencias de amparo significa que van a vincular no solo a las partes, se va a vincular no solo a las partes que han participado en el proceso, ¿verdad? Del cual tenemos la sentencia, sino que se van a obligar a las demás autoridades. Ustedes tienen el material, ¿verdad? En los apuntes de clase, un ejemplo de una sentencia de amparo en donde se habla, pues, que em, dentro de la sentencia se obliga al Consejo Municipal para no aplicar una norma que está cobrando un impuesto municipal que se alega que es inconstitucional. En principio, bajo el efecto inmediato, esa sentencia se aplicaría a el actor que presentó el amparo y por el cual pues la Sala de lo Constitucional ha dicho, mire, deje de cobrarle, ¿verdad? O deje de perseguirlo legalmente para efectuar el cobro. Pero también se va a entender que hay un efecto inmediato. Es decir, a todos los que se encuentran en la misma situación que el actor, el Consejo Municipal no debería de cobrarles. ¿Por qué? Porque ya sabe que la Sala de lo Constitucional ha señalado como inconstitucional esa normativa que está pretendiendo aplicar. Por lo tanto, hay un efecto, ¿verdad? Un efecto inmediato, un efecto objetivo para todas las partes y que incluiría a esa autoridad. Y podría ser que también para otras autoridades, ¿verdad? Bajo este efecto nomotético, ¿verdad? Para otras autoridades que tengan una normativa semejante a la que está aplicando el Consejo Municipal o la que aplicó el Consejo Municipal y por el cual se declaró al lugar ese amparo, ¿verdad? Entonces tenemos esos dos efectos. También al hablar de naturaleza jurídica del amparo, podemos decir que no es una acción, no es una pretensión, no es un recurso, sino que es un proceso. Es decir, no podemos reducir el amparo a una simple acción, que es un derecho subjetivo para poder accionar, para poder iniciar un proceso, como tampoco podemos reducirlo a una pretensión, que es esa declaración de voluntad que se tiene, que se va a concretizar en una demanda, ¿verdad? La pretensión es esa declaración que se concretiza efectivamente en una demanda donde usted va a explicar todos sus argumentos de hecho y de derecho por los cuales considera que se está vulnerando o se están vulnerando varios derechos. Tampoco es un recurso, en primer lugar, porque la Sala de lo Constitucional no es una cuarta instancia donde usted va a ir a, digamos, donde usted va a ir a discutir sobre un caso ordinario que ha sido presentado, como no es un medio impugnativo, donde lo que va a pretender es que la sala confirme o revoque una resolución que ha sido pronunciada por un tribunal inferior. La Sala de lo Constitucional es una única instancia y sus resoluciones van a ser respecto de una demanda que ha sido presentada alegando la existencia de una vulneración a derechos fundamentales. Por lo tanto, estamos hablando de que es un proceso y un proceso que va a tener todas las etapas procesales que señala la ley, que en su momento la Sala de lo Constitucional podrá omitir alguna de las etapas, eso lo decidirá ella eh, cuando esté revisando pues, el proceso, cuando esté analizando, cuando esté evaluando el caso en específico. Pero es un proceso autónomo, no es un proceso que dependa de otro, sino que es un proceso autónomo y, como se enseña en la diapositiva, de índole constitucional, ¿verdad? Es decir, alcanza la constitucionalidad, no se va a discutir sobre la legalidad, no se va a discutir sobre cuál norma de derechos, de cuál norma de ley secundaria es la que tuvo que haber aplicado, sino que al aplicar esa norma o al dejar de aplicarla, se ha vulnerado derechos fundamentales o se ha vulnerado la Constitución. Si hay alguna pregunta, si hay algo que ustedes quieran interrumpir, no hay ningún problema, como siempre les he mencionado, pueden hacerlo, ¿verdad? Solo abren su micrófono porque yo no veo cuando levantan la mano si estoy presentando. Entonces no hay ningún problema, abren su micrófono y preguntan. Igual yo les estoy dando una explicación
rápida sobre el tema de esta semana. Ustedes tienen ahí tres artículos para su lectura. Son artículos bien sencillos y rápidos de leer. Y además el material de apoyo, ¿verdad? Los apuntes de clase que también tienen ahí. Ok, después tenemos las características, pues las características del amparo, que es una garantía constitucional, una garantía jurisdiccional, es un proceso extraordinario, un proceso excepcional y un proceso subsidiario. Garantía constitucional cuya fuente normativa será la Constitución, ¿verdad? El artículo 247 de nuestra Constitución nos dice que todas las personas podemos acceder al proceso de amparo, ¿verdad? Todas. Entonces va a representar esa garantía constitucional porque viene dada desde la Constitución. A su vez, es una garantía jurisdiccional cuyo órgano competente es la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? El único que tendrá competencia en materia de amparo en El Salvador, ¿verdad? También es un proceso extraordinario porque no se va a dedicar, como ya lo hemos venido diciendo, a analizar la legalidad, sino que va a analizar el agravio, la lesión, el perjuicio constitucional que se ha realizado por parte de la autoridad al momento de emitir una normativa o al momento de emitir una resolución, al momento de decidir algo, ¿verdad? O porque ha dejado de hacerlo, ¿verdad? Entonces hay un agravio constitucional y por eso hablamos de un proceso extraordinario. No es un proceso ordinario donde se va a discutir si una persona se puede condenar o una autoridad se puede condenar, etcétera, sino que se va a discutir sobre la vulneración constitucional y si la autoridad es responsable de esa vulneración constitucional. Cuando hablamos de un proceso excepcional, eso significa que no siempre, cuando se está en una controversia, se va a llegar hasta un proceso de amparo, ¿verdad? No siempre, no va a haber necesidad de irse a un proceso de amparo cuando los mecanismos actúan, cuando los mecanismos que ya tenemos protegen los derechos. Pero si esos mecanismos fracasan, es decir, si esos procesos ordinarios fracasan, tendremos como última instancia, ¿verdad? Como última salida, el proceso de amparo. En igual sentido, podemos hablar del que es un proceso subsidiario. ¿Esto por qué? Porque bajo el principio de definitividad vamos a entender que una vez se agoten los recursos ordinarios y esos no han protegido los derechos fundamentales, podemos acceder al proceso de amparo. ¿Verdad? Agotados los recursos ordinarios, a eso se refiere el principio de definitividad, agotados los recursos ordinarios, vamos a poder acceder al proceso de amparo. Si me refiero a que dentro de un proceso normal o dentro de un proceso común, la mayoría de las normativas que tenemos, vamos a tener un recurso de apelación y un recurso de casación en la mayoría. Habrán unas legislaciones que solamente nos regulan el recurso de apelación, pero buena parte de nuestra normativa nos regula parte del recurso de apelación, el recurso de casación. Em, el recurso de apelación es ante las cámaras de segunda instancia, ¿verdad? Que van a resolver sobre la sentencia que ha emitido un tribunal o un juez de sentencia. Entonces, las cámaras, al momento de recibir y decidir sobre esa apelación, podrán confirmar la sentencia, podrán revocarla, podrán anular la sentencia, etcétera, podrán modificarla y van a emitir una resolución donde revoquen, donde modifiquen, donde anulen o donde confirmen la sentencia. Esa resolución emitida por la Cámara podrá ser sometida a otro control o un control superior. ¿A través de qué? A través de un recurso de casación. Y recurso de casación lo va a resolver cualquiera de las salas, ¿verdad? Sala de lo civil o sala de lo penal. Entonces, eso significa que una vez agotado el recurso de apelación, agotado el recurso de casación, eso significa que
ya estaremos agotando todos los recursos ordinarios en ese proceso. Y me refiero a casi cualquier proceso, por ejemplo, un proceso civil o un proceso de familia, un proceso laboral que llega hasta la sala de lo civil. También podemos hablar de un proceso penal que llega hasta la sala de lo penal. Pero en la generalidad los procesos penales, como están relacionados con el derecho de libertad, los vamos a conocer cuando hablemos del habeas corpus. Ahorita en la generalidad estamos hablando de un proceso civil o aquellos procesos que llegan hasta la sala de lo civil cuando estamos hablando de recursos de casación. Como les repito, hay normativas en las cuales no necesariamente se llega hasta casación, ¿verdad? Pero sí, eso significaría agotar pues todos los recursos ordinarios. Bueno, el ámbito de protección sabemos pues que va a ser siempre los derechos, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a proteger? Todos los derechos que se encuentran dentro de nuestra Constitución, ya sea que estos sean explícitos o implícitos. ¿Verdad? Explícitos porque ustedes leen ahí, ¿verdad? Dice, toda persona tiene derecho a la vida, etcétera, etcétera. Implícitos son los que no están escritos directamente en la Constitución, pero se pueden sustraer de ellos y ya lo ha hecho la Sala de lo Constitucional vía jurisprudencia. Como por ejemplo cuando dijo, bueno, que uno de los derechos implícitos era el derecho a la autodeterminación informativa. Ustedes no lo van a encontrar escrito de forma expresa, ¿verdad? En la Constitución, pero la sala dijo, bueno, eso lo podemos sustraer del artículo 6 de la Constitución que nos habla acerca de la libertad de expresión. Entonces, ¿de qué lo va a proteger? Bueno, lo va a proteger de una obstaculización del ejercicio de los derechos, de una restricción o limitación de derechos o de amenazas a tales vulneraciones. Obstaculización del ejercicio del derecho, es decir, aquellas actividades o aquellas actuaciones de las autoridades que no nos permiten ejercer nuestros derechos. Como el ejemplo que les coloco ahí en los apuntes de clase, una obstaculización del ejercicio de la libertad de expresión. En otros ejemplos, en una restricción o limitación de derechos, que aquí cabe casi la mayoría de las vulneraciones constitucionales, eh, y luego las amenazas a tales vulneraciones. Sobre esto sí les quiero mencionar, pues que las amenazas tienen que ser unas amenazas objetivas, unas amenazas ciertas o inminentes, ¿verdad? Que están ahí y que se pueden llegar a producir, ¿verdad? No una amenaza como una suposición, sino que una amenaza cierta, ¿verdad? Una amenaza que realmente puede llegar a suceder y por eso estamos hablando de una amenaza a tales vulneraciones. Luego tenemos actos impugnados. Los actos pueden ser actos de los poderes públicos, de los particulares. La otra semana vamos a ver el amparo contra particulares. ¿Verdad? Eso trata de los temas de la próxima semana, donde vamos a estar estudiando pues cuáles van a ser esos requisitos o esas características que va a tener el amparo contra particulares. Pero podemos saber pues que cuando hablamos de actos de los poderes públicos y particulares, eso significa que existe una relación de supra-subordinación o de superioridad. Pues sabemos que todas las autoridades estatales, pues hay una relación de superioridad frente a nosotros que somos los particulares, pero cuando estamos solo particulares hay una relación horizontal. Por lo tanto, debe de existir esa característica de superioridad o de suprasubordinación frente a otros particulares para que podamos decir que han emitido un acto o han realizado alguna actuación que puede ser controlada a través del proceso de amparo. También hablamos de actos normativos y no normativos, es decir, actos normativos que implican pues la emisión de una norma, es una norma secundaria, una ley secundaria, una ordenanza, un decreto ejecutivo, ¿verdad? Y actos no normativos, pues todos aquellos que no van a implicar la emisión de una norma, es decir, acuerdos, una resolución, una decisión de la autoridad, etc. Y luego también hablamos de acciones y omisiones. Acciones, ¿verdad? Ya sabemos que es un hacer, ¿verdad? De parte de la autoridad. Y omisiones, pues es un no hacer, del cual está obligado a realizar, pero no lo ha hecho, ¿verdad? Una omisión, no lo ha hecho y está obligado a hacerlo, como contestarnos un escrito, ¿verdad? Bueno, la pretensión, ustedes ya la estudiamos en la unidad pasada, ¿verdad?
Ya hablamos acerca de la pretensión y señalamos que es una declaración de voluntad, ¿verdad? Que va a estar relacionada con una amenaza, con una limitación, etcétera, de nuestros derechos, ¿verdad? Que vamos a presentarle a la Sala de lo Constitucional eh, en contra de una autoridad o de un particular, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Cuál será la finalidad? La finalidad será que reconozca el derecho vulnerado, ¿verdad? Y que en su momento se adopten pues las medidas para restituirme. ¿Qué tendrá o qué contendrá esta pretensión? Bueno, los sujetos que están vinculados al proceso, es decir, aquellos que tienen legitimación, el objeto de la pretensión, es decir, qué es lo que yo quiero, ¿no? Que declare pues la vulneración, y el fundamento fáctico jurídico de lo que, es decir, la argumentación, ¿verdad? ¿En qué se fundamenta esa petición? ¿Verdad? En el hecho en sí, en la actuación de la autoridad, y que esta actuación ha vulnerado X derechos, ¿verdad? O X artículos de la Constitución. Em, en cuanto a los sujetos procesales, dentro del amparo tenemos pues la parte actora, que podemos llamar la parte actora, demandante, pretensor, peticionario, solicitante. Todos esos son sinónimos de la parte actora, ¿verdad? Actora, demandante, pretensor, solicitante, peticionario. ¿Quién es esta? Como ya lo hemos venido señalando, es el titular del derecho. Y dentro del titular del derecho podemos hablar de que no solamente puede ser una persona singular, ¿verdad? Ella solita, sino que puede haber una composición plurisubjetiva de la parte actora, es decir, más de una persona, un grupo de personas que alegan pues la vulneración a sus derechos fundamentales. Hemos tenido amparos como por ejemplo el caso Récord, donde era un grupo de personas las que alegaban la vulneración. También creo que había el caso del Espino, también había una integración plurisubjetiva de la parte actora, ¿verdad? Y como autoridad demandadas también, ¿verdad? A la autoridad demandada es esa autoridad de la que se alega que ha vulnerado los derechos fundamentales. También puede haber una integración plurisubjetiva cuando, por ejemplo, se demanda a un consejo directivo, ¿verdad? O cuando se demandan a varias autoridades que han participado en estas decisiones, como por ejemplo en un proceso ordinario que podría demandarse al juez de sentencia, a la Cámara y a la sala respectiva, ¿verdad? Em, o podría demandarse también, digamos, a la Defensoría del Consumidor y su tribunal sancionatorio, etcétera, ¿verdad? Y bueno, siempre vamos a tener la participación dentro del proceso de amparo, porque aquí ya estamos hablando propiamente del proceso, del fiscal de la Corte. ¿Verdad? Que el fiscal de la Corte, su labor es técnica. Va a dar una opinión técnica jurídica a la sala que no es vinculante, es decir, su opinión o sus opiniones durante todo el proceso no van a obligar a la sala a resolver conforme con lo que le está diciendo el fiscal de corte, sino que su calidad es amigo, de ser amicus curiae, es decir, amigo del tribunal, que le va a ayudar de forma técnica a resolver. Le va a plantear, de acuerdo a sus consideraciones, una salida al proceso o al caso que se le está presentando a la sala. Sin embargo, esto no va a ser obligatorio para la sala seguir las consideraciones que ha hecho el fiscal. Y también tenemos los terceros, que de esto ya hemos hablado, ¿verdad? El tercero beneficiado, que no siempre en los procesos de amparo vamos a tener un tercero beneficiado, ¿verdad? No siempre, pero cuando cuando tengamos un tercero beneficiado, es importante que la sala le notifique para que pueda participar dentro del proceso si así lo quiere. Pero debe de saber pues, que una resolución de la Sala de lo Constitucional va a tener alguna injerencia en su situación jurídica. ¿Por qué? Porque si el tercero está beneficiado por una resolución que está siendo sometida a un control constitucional, si esta actuación es declarada inconstitucional, es decir, vulnera derechos, va a tener un efecto en su persona, va a tener un efecto en su situación jurídica.
Ahora, al hablar de legitimación, tenemos la legitimación activa, que ustedes recordarán, ¿verdad? Está relacionada con la persona que se dice que es la titular del derecho. Entonces, en este caso, podemos tener diferentes personas. En primer lugar, vamos a hablar de personas naturales, em, que van a ser todas aquellas que se encuentran dentro del territorio de El Salvador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Estado de El Salvador está obligado a proteger y a garantizar los derechos, ¿verdad? De todos los que nos encontramos dentro de su territorio. Y todos los derechos que están dentro de la Constitución. Esa es, digamos, la regla general. Pero si ustedes observan en la diapositiva, tenemos subrayado en el segundo párrafo, dice, existen otros derechos cuyo ejercicio solo se ha previsto para los ciudadanos salvadoreños. Es decir, hay ciertos derechos que no son ejercitados, que no pueden ser ejercidos por extranjeros, aunque se encuentren dentro del territorio. ¿Cómo son esos derechos políticos? Es decir, un extranjero se entendería que no podría llegar a la sala de lo constitucional a decirle, mire, sala, fíjese que yo vengo aquí porque me han vulnerado mi derecho al voto y por lo tanto vengo a solicitarle que me ampare. La sala de lo constitucional va a rechazarle porque no tiene una legitimación activa. ¿Por qué? Porque él no es titular o ella como extranjero no es titular de esos derechos políticos y por lo tanto pues no los puede ejercer, no los puede exigir, ¿verdad? Frente a las autoridades salvadoreñas, ¿verdad? Otra cosa es que a un salvadoreño no le permitan ejercer su derecho al voto, ¿verdad? Entonces ahí eh, eh, pues sí podría ser amparado. Entonces se entiende pues que las personas naturales son todos los derechos, ¿verdad? A excepción de algunos derechos que van a necesitar cierta calidad, ¿verdad? Como en el caso de ser ciudadano salvadoreño. Ahora, otra cuestión importante es el nasciturus. El nasciturus es el no nacido. El no nacido, pero que ya se encuentra en el vientre de su madre. Yo no puedo decir que nasciturus aquel hijo que yo pienso tener de aquí a 10 años. ¿Verdad? El nasciturus es el que ya está en el vientre de su madre, pero que no ha nacido. ¿Verdad? Está por nacer. Entonces, se pregunta, ¿verdad?, si puede comparecer como demandante en un proceso de amparo. Y ustedes tienen la respuesta ahí en la diapositiva. De acuerdo con nuestra Constitución, si ustedes recordarán, el artículo 1 dice que el Estado reconoce a la persona humana desde el momento de su concepción. Es decir, que le da la calidad de persona al naciturus. Esa es la primer premisa que vamos a tener, de acuerdo al artículo 1 de la Constitución. Y luego el artículo 247, que se acuerdan que es la fuente normativa del proceso de amparo, nos va a decir que toda persona puede presentar una demanda de amparo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando habla de toda persona no hace una diferencia. Ya el artículo 1 le dio la calidad de persona al nasciturus y el artículo 247 le dice usted como es persona también puede acceder al proceso de amparo. Ahora, aquí va a ser una situación especial, igual que en la anterior diapositiva que hablábamos de que hay ciertos derechos que no pueden ser ejercidos por cualquier persona, en esa misma situación se encuentra el nasciturus. El nasciturus no va a poder ejercer todos los derechos. El nasciturus no puede ejercer, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, no puede ejercer el derecho a la libertad de asociación por su misma condición, ¿verdad? Por sus obvias condiciones, ¿verdad? Pero sí, él es titular del derecho a la vida o del derecho a la integridad. Entonces, esos tipos de derechos, ¿verdad? La protección al derecho a la vida y a otros, conexos con el derecho a la vida, como el derecho a la integridad, derecho a la salud, ¿verdad? Entonces, eso sí podrían ser señalados o podrían ser alegados
cuando se presenta una demanda de amparo donde, donde la persona que se pretende proteger es el nasciturus. Ese es el principio de la vida. Y al final de la vida, cuando ya tenemos la persona fallecida, la ley de procedimientos constitucionales señala que una causal de sobreseimiento es el fallecimiento del agraviado. Es decir, sobreseimiento es una salida anormal del proceso. Es una finalización. La sala puede cerrar el caso mediante un sobreseimiento por causales determinadas en la ley, que más adelante las vamos a ver. Pero sepan pues que si la persona fallece, el titular del derecho fallece, el caso se puede cerrar. Por lo que dice el artículo 31 de la Ley de Procedimientos Constitucionales. Ahora, ¿qué pasa con las personas jurídicas? Ya hablamos de personas naturales. ¿Qué pasa con las personas jurídicas? Las personas jurídicas también son titulares de derechos, ¿verdad? Hablamos de personas jurídicas de derecho privado, es una clasificación, y de derecho público, ¿verdad? Las de derecho privado son, por ejemplo, las sociedades, las fundaciones, las cooperativas, etcétera, ¿verdad? Que tienen una legitimación porque son personas jurídicas así constituidas. De derecho privado, pero las personas jurídicas de derecho público, estamos hablando del Estado. ¿Ya? Estaríamos hablando de consejos municipales, una autónoma como ANDA, un ministerio, etcétera. ¿Ya? Entonces, en principio, se sostiene de que las personas jurídicas de derecho privado pueden ser titulares de derecho y pueden tener legitimación activa. Ahí ya tenemos varios ejemplos dentro de la jurisprudencia constitucional en donde personas jurídicas de derecho privado han presentado demandas de amparo ante vulneraciones a derechos fundamentales, pero no cualquier derecho también, sino que únicamente aquellos derechos que pueden ser ejercidos por personas jurídicas, que generalmente van a ser los derechos procesales, como derecho de audiencia, derecho de defensa, ¿verdad? Al debido proceso, eh, principios también como el principio de inocencia, ¿verdad? Entonces, que pueden ser ejercidos por personas jurídicas de derecho privado. No van a ser el derecho a la vida, ¿verdad? Porque no es posible ejercer, ser titular de ese derecho por parte de las personas jurídicas de derecho privado. Ahora, se había dicho o había una discusión sobre si personas jurídicas de derecho público podían ser legitimados activos en un proceso de amparo. ¿Por qué? Porque eso es el mismo Estado. Sin embargo, la jurisprudencia ha permitido, y así lo ha desarrollado, que personas jurídicas de derecho público actúen también como legitimados activos en un proceso de amparo. Eh, y esto es así, pues, porque cuando han sido demandadas o han sido sometidas a un proceso ordinario, es posible que dentro de ese proceso ordinario no se le haya permitido defenderse, ¿verdad? Y haya resultado condenada esa persona jurídica. Entonces hay casos de amparo, por ejemplo, el Tribunal Sancionatorio de la Defensoría del Consumidor presentó la demanda de amparo en contra de la Sala de lo Contencioso Administrativo por una resolución que había emitido la Sala. También la Corte Suprema de Justicia ha presentado demandas de amparo en contra de la Sala de lo Contencioso Administrativo por resoluciones de la Sala en contra de la Corte Suprema de Justicia en pleno, ¿verdad? Entonces, sí hay o sí podemos decir que las personas jurídicas pueden tener legitimación activa en un proceso de amparo, pero no por todos los derechos, ¿verdad? Sino que únicamente por aquellos que pueda ejercer como persona jurídica. Bueno, eso era mío. Aquí, vamos a ver. Bueno, aquí en cuanto a la Procuraduría General de la República, hemos señalado ya con anterioridad que dentro de un proceso de amparo puede participar una persona en representación de otra o como apoderada, si se recordarán. En el caso de la Procuraduría General de la República, cuando estamos hablando de derechos laborales,
en la mayoría, ¿verdad? Derechos laborales, los que se han vulnerado, puede comparecer el procurador, un procurador general, bueno, puede comparecer un, una, eh, un procurador, ¿verdad? Un defensor público en materia laboral a presentar una demanda de amparo a favor de cualquier persona y únicamente necesita, ¿verdad?, acreditarse como procurador. Entonces, y se admite de esa manera la demanda de amparo. Entonces, es algo también importante que ustedes necesitan saber. Bueno, en cuanto a la legitimación pasiva, eso le recae a cualquier persona, ¿verdad? Perdón, a cualquier autoridad, ¿verdad? Es decir, aquella autoridad que ha vulnerado o que se alega que ha vulnerado derechos fundamentales, incluyendo pues al particular cuando estamos hablando de amparos contra particulares. Bueno, entonces hoy vamos a escuchar ya lo último en cuanto a esta semana, ¿verdad? Todo lo que implica esta semana. Estamos hablando ya de los presupuestos procesales. Dentro de los presupuestos procesales vamos a decir que el primero de ellos es que el acto reclamado se produzca en relaciones de suprasubordinación, es decir, en relaciones de superioridad. Cuando hablamos de una autoridad, pues no hay ningún problema, sabemos que existe en esa relación, ¿verdad? Eh, el Consejo Municipal tiene cierta autoridad dentro del municipio. em, el Ministerio de Educación, por ejemplo, tiene cierta autoridad en materia de educación y así, ¿verdad? Entonces hay relaciones de suprasubordinación, pero cuando hablamos de particulares, pues ahí es necesario establecerlas. Pero entonces, en primer lugar, tenemos que hablar de que el acto reclamado se produzca dentro de esas relaciones. En segundo lugar, el segundo presupuesto procesal que podemos hacer referencia es que el acto reclamado genera un perjuicio directo o difuso en la esfera jurídica de la persona. ¿Verdad? Es decir, un agravio, una lesión, ¿verdad?, directa o difusa. Directa es que a mí me estén vulnerando mi derecho a la propiedad o a mí me estén vulnerando mi derecho a de petición. Difuso puede ser el derecho al medio ambiente sano, que nos correspondería a todos, pero hay un perjuicio, como el caso de baterías récord, por ejemplo. Entonces hay el acto, en primer lugar, de relaciones de suprasubordinación, pero en segundo lugar tiene que haber un perjuicio directo o difuso. Luego hablamos que el acto reclamado posea carácter definitivo, ¿verdad? Es decir, que dentro del ordinario, si se inició dentro de un proceso ordinario, pues dentro de ese proceso ordinario se hayan agotado todos los recursos, se haya buscado todos los medios de impugnación propuestos o que se encuentran dentro de la ley y que no haya sido posible que se me restituya mi derecho, que se me reconozca la vulneración a derechos y por lo tanto se me haya restituido. Entonces, ese acto tiene que tener carácter definitivo. ¿Por qué? Porque yo ya lo alegué en otras instancias y no he obtenido respuesta. El cuarto presupuesto procesal es que el acto trascienda el ámbito constitucional. En este caso, pues estamos hablando de que no puede ser cualquier perjuicio o cualquier agravio, sino que tiene que ser un agravio constitucional. En un proceso ordinario, siempre la parte que resulte perdedora va a sufrir un perjuicio, ¿verdad? Eso es obvio. Va a sufrir un agravio, ¿verdad? Siempre la parte que resulte perdedora dentro de un proceso. Eso es obvio. ¿Por qué? Porque se le va a obligar a pagar algo o porque si perdió quien estaba exigiendo el pago, pues ya no se le va a pagar, etcétera. Siempre va a tener un perjuicio. Pero si ese proceso se ha seguido, se ha realizado respetando la ley, respetando todos los pasos procesales que están previamente establecidos. Y el juez, digamos, estamos hablando de un proceso judicial, y el juez ha procurado el respeto y ha garantizado los derechos fundamentales de ambas partes, es decir, ha permitido que se defienda, ha permitido presentar eh, prueba, se le ha garantizado su derecho de audiencia, etcétera. Entonces, no va a haber ninguna vulneración a derechos, no va a haber ninguna vulneración que trascienda el ámbito constitucional.
sí va a tener un agravio, porque lo van a obligar a pagar, digamos que fuera un proceso civil, o el juez va a decidir que no le paguen. Entonces va a tener una lesión, va a tener un agravio, obviamente. Pero ese agravio no alcanza a ser un agravio constitucional. ¿Por qué? Porque se dio dentro del desarrollo de un proceso que siguió las líneas constitucionales, es decir, dentro de un proceso que se realizó de acuerdo a la Constitución, un proceso debidamente configurado. Ahora, si dentro de ese proceso se vulneran derechos, entonces ahí sí, el agravio que me produce la decisión va a alcanzar el ámbito constitucional, ¿ya? Entonces, eso es un detalle sumamente importante, porque no es solo el agravio, no es solo que yo alegue estoy sufriendo un perjuicio con una decisión judicial o con una decisión administrativa, sino que ese perjuicio o esa lesión o ese agravio alcance el ámbito constitucional para poder decir que estoy frente a un caso que puedo plantear como amparo, ¿verdad? O en un proceso de amparo, para poder llenar ese presupuesto procesal. Luego que existe legitimación procesal, ¿verdad? Eso ustedes ya saben, ¿verdad? Que las partes, ¿verdad? Tanto la parte que inicia el amparo como frente a quien o contra quien se está presentando, tenga esa relación con el objeto del proceso. Y luego, ¿verdad? Eso es quiero ver, 2, 4, el quinto, ustedes ya lo saben, ya lo manejan. Y el sexto, ¿verdad? Presupuesto procesal, es que el agravio, además de ser de índole constitucional, sea actual o inminente. Entonces, ¿qué significa esta actualidad, verdad? Esta actualidad es que el caso o los hechos no hayan sucedido aquí a 10 años antes o 20 años antes, ¿verdad? Sino que esté en este momento ejerciéndose o efectuándose el agravio, un agravio actual. Ya vamos a hablar acerca de eso y ahora vamos a hablar del inminente. El agravio inminente es que no está sucediendo en este momento, pero que se espera que a futuro exista. Entonces, hay un agravio constitucional inminente, como por ejemplo cuando ordenan un desalojo, ¿verdad? Cuando el juez ordena un desalojo, el juez establece día y hora. Entonces, yo ya sé que, digamos, el 30 de marzo a las 10 de la mañana está ordenado el lanzamiento. Entonces, ese día si se concreta, se producirá el agravio, agravio constitucional, un agravio inminente. No es actual, pero sí va a suceder en el futuro, es objetivo que va a suceder, es real que va a suceder. Esa es la característica de ese agravio inminente, que es real, es objetivo. No es que lo estoy suponiendo, sino que ya está, que sí se va a realizar en un futuro. Ahora bien, regresemos a la actualidad, cuando les dije que íbamos a ver lo del actual. En el agravio actual hay una situación importante. Este es un presupuesto procesal. Es decir, el agravio debe de ser directo, difuso, debe de ser constitucional, pero también debe de ser actual. Sin embargo, esto de la actualidad no está dicho en la ley. A usted la ley, si usted revisa la ley de procedimientos constitucionales, no va a encontrar que la ley le diga, bueno, una vez emitido el último acto, ¿verdad? O el acto que le ha generado el perjuicio, usted tiene 6 meses para presentar la demanda. O usted tiene 1 año para presentar la demanda. No le da tiempo para presentar la demanda. Entonces se entendería que usted la puede presentar de aquí a 10 años, de aquí a 20 años. No. La jurisprudencia constitucional ha establecido esta figura del agravio actual y ha hablado bastante. Esto lo empezó a construir con mayor detenimiento, digamos, allá por el año 2011-2012, porque empezó a resolver unos casos de despidos que habían sucedido 10 años antes. Entonces se vinieron un montón de despidos, un montón de personas que las habían despedido como 10 años antes. Entonces la sala dijo, en un momento, es necesario que el agravio sea actual.
no se puede estar presentando una demanda de amparo cuando los hechos han sucedido hace 10 años, hace 20 años, etcétera, ¿verdad? Sino que es necesario que el agravio sea actual. En su momento, la Sala de lo Constitucional, en esas épocas, ¿verdad? Estoy hablando de hace un par de años, señalaba pues un tiempo y había una discusión sobre eso. Al final, pues se dejó más o menos de un año ese agravio actual. Sin embargo, luego, con la sala que fue elegida en el año 2018, se empezó a discutir sobre ese tiempo, ¿verdad? Que si realmente ese tiempo, lo que realmente protegía derechos o lo que estaba haciendo era obstaculizando la misma sala de lo constitucional, obstaculizando bajo la figura del agravio actual el acceso al derecho, ¿verdad? El acceso a la justicia de parte de las personas que pretendían ampararse. Entonces, inició esa discusión em, que nunca logró concretizarse, ¿verdad? Y que todavía en la actualidad, por lo menos yo desconozco, si la sala ha emitido un pronunciamiento ya, em, digamos, determinante en cuanto al tiempo. Entonces, se sugiere que cuando usted tenga un caso que se vaya a plantear como amparo, no le dé largas al asunto. ¿Por qué? Porque esta interpretación del agravio actual siempre está en la jurisprudencia, no se ha olvidado. Ahora, la idea es que como no está dicho en la ley, puede dar lugar a múltiples interpretaciones, ¿verdad? Entonces, lo mejor es que cuando se tiene un agravio constitucional que puede dar lugar, como obviamente porque es agravio constitucional, puede dar lugar a un amparo, se realice en su momento, ¿verdad? No se espere tanto tiempo para presentar la demanda de amparo, ¿verdad? Para no perder esa actualidad del agravio. Ok, bueno, entonces hasta aquí lo que hemos visto hacia la carrerita rápidamente es el material que ustedes tienen para estudiar en esta semana. Tienen tres artículos para leer, son 3 artículos de fácil lectura, sin nada de complicación, que va a estar hablando acerca de esto mismo que yo les he mencionado. También tienen al inicio de su material los apuntes de clase, que prácticamente es lo mismo que les he mencionado el día de hoy, con tal vez algunas que otras diferencias, pero prácticamente es lo mismo que les he dicho ahorita. Y luego hoy vamos a ver sus exámenes. Tenemos acá para ir avanzando. Y como que tenía una pregunta. Buenas noches, buenas noches. Ok. No sé si mientras yo busco sus exámenes, ¿ustedes tendrán alguna pregunta hasta acá? Vamos a ver. Tenemos acá el parcial de la unidad 2. Ok. Se lo vamos a presentar. Ahí lo tienen ya. Bueno, el parcial era un solo caso, ¿verdad? Para todos y para todas las preguntas. En el parcial ustedes solo tenían que escoger legitimado activo, legitimado pasivo, la cantidad de votos y la pretensión, más o menos por ahí. Entonces tenemos que el caso es, Juan Méndez manifestó que ingresó a laborar al Ministerio de Economía en julio del 2009 y que desde enero del 2010 fue nombrado como director de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de Economía, bajo régimen de ley de salarios. El 14 de enero del 2021 le fue notificada la resolución del ministro de Economía, mediante la cual se acordó dar por terminado su nombramiento en el cargo. Bueno, y señalaba ahí pues que había sido un despido de hecho, eh, que él estaba dentro de la carrera administrativa, etc. Dispuso sobre la ley de servicio civil y luego se señaló pues que había alegado que se habían conculcado sus derechos constitucionales de audiencia, de defensa y a la estabilidad laboral.
Una de las preguntas era, ¿quién tiene legitimación procesal activa? Entonces, esa era una pregunta sencilla, valía un punto, y estaba relacionada pues con quién es la persona titular del derecho. Entonces, fácilmente pues podíamos decir que era el señor Juan Méndez, ¿verdad? Porque era él el que alegaba que había sido despedido de forma arbitraria. Luego la pregunta 2 era la contraparte, ¿verdad? ¿Quién tiene la legitimación procesal pasiva? Y aquí pues, cuando hablamos de legitimación procesal pasiva es quien, o la autoridad, mejor dicho, que ha vulnerado el derecho, ¿verdad? O que se alega que ha vulnerado el derecho. Entonces, en ese caso, pues hablaríamos del ministro de Economía, ¿verdad? No podría ser el señor Juan Méndez porque dijimos que él es el que ejerce la legitimación procesal activa. Luego, en el presente caso, por tratarse de un proceso de amparo, es obligatorio que sea representada la persona que aduce una vulneración constitucional por medio de abogado. Ya se había señalado que la postulación procesal no es obligatoria en los procesos constitucionales. Es decir, la comparecencia ante la Sala de lo Constitucional no es obligatorio que se haga por medio de abogado. Entonces, por eso es que esta respuesta es falsa, porque esta afirmación dice, por tratarse de un proceso de amparo, es obligatorio que sea representado por medio de abogado. Es falso, porque no es obligatorio. Puede ser la misma persona la que comparezca ante el proceso, ante la Sala de lo Constitucional con un proceso de amparo. Luego, el objeto de control, ¿verdad? Que se iba a valorar. Aquí teníamos pues que descartar si todavía teníamos dudas, ¿verdad? Que sabemos que el parámetro de control siempre va a ser la Constitución, pero no de manera abstracta, sino que dentro de la Constitución tendríamos que elegir derechos o artículos, normas dentro de la Constitución que van a ser el parámetro de control. Por lo tanto, descartamos derechos de defensa, audiencia y estabilidad laboral, no podía ser la respuesta acá. Entonces nos quedábamos entre la contratación y la resolución firmada por el ministro de Economía. Pero el objeto de control es aquel que vamos a analizar y del cual se alega que ha vulnerado derechos fundamentales. Entonces no puede ser la contratación del señor Juan Méndez, perdón, sino que va a ser la resolución firmada por el ministro de Economía, ¿verdad? Que es la que se alega que ha vulnerado los derechos de defensa, audiencia y estabilidad laboral. Entonces esa era la respuesta correcta. Este creo que tenía la ponderación de 2 puntos, me parece, sí, 2 puntos. Igual esta otra pregunta, que es sobre el parámetro de control constitucional, también valía 2 puntos. Y aquí era lo contrario, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos va a servir de parámetro para analizar la decisión del ministro de Economía? Bueno, van a ser pues, los derechos de audiencia, defensa y estabilidad laboral que se alegan que sean vulnerados, ¿no? Entonces, eso sería el parámetro de control. Esta otra pregunta que valía 1 punto nos dice que para tomar la decisión en un proceso constitucional es necesario al menos el voto de. Es decir, sabemos que son 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional y por lo tanto para emitir una resolución podemos tener votos de los 5 magistrados, ¿verdad? Nada priva a los magistrados de votar a favor. 5, podemos tener 4. Pero en el caso del amparo, ¿verdad? En este proceso constitucional, porque es un proceso concreto, tenemos que tener al menos tantos votos. Entonces sabemos que, y así lo habíamos leído y lo hemos estudiado, que para lograr una decisión tenemos que tener al menos 3 votos. Entonces, esa era la respuesta correcta. Es decir, no es que solamente sean 3 votos los que vamos a lograr para emitir una resolución. Pueden ser 4, pueden ser 5, pero lo menos que podemos tener son 3 votos en los procesos de amparo y habeas corpus. Entonces, también ya lo habíamos señalado. Y por último, la pretensión procesal, ¿verdad? En este caso, ¿cómo la podría plantear? Entonces, acá era pues colocar pues sucintamente los elementos que ustedes ya tenían en el caso y pues podían ustedes señalarlo como lo que se busca es que se declare pues la existencia de la vulneración a los derechos de audiencia y defensa y estabilidad laboral por parte del ministro de Economía, cuando decide, ¿verdad?
emitir una resolución en la que se acuerda dar por terminado el nombramiento en el cargo que desempeñaba el señor Juan Méndez. Y luego algunos le colocaron, pues, debido a que es un despido de hecho arbitrario, etcétera, etcétera. Entonces estaba bien. Lo importante es que tuviera esos elementos, el elemento de los sujetos, el elemento de cuáles eran y cuál era el hecho o el acto que se alega como vulnerador de derecho y cuáles son los derechos que se han vulnerado, ¿verdad? O que se alega que se han vulnerado. Entonces esos eran los elementos que debían de contener pues la pretensión. Entonces ese es el examen, ¿verdad? Entonces ya tienen ustedes calificado el examen, aunque no estoy segura si ya se las publiqué. Quiero ver si ya les publiqué ya están publicadas ¿cómo se llama? Las notas. Quiero ver. Pero no apareció uno para calificar. Y ahora ya completo. Aquí yo tengo un examen pendiente de calificar, pero sí ya están calificadas todas las notas. Tengo un examen pendiente de calificar, me dice aquí. Pensé que ya tenía completo todo esto. Bueno, hay una persona pendiente, se lo voy a calificar otro rato. Quiero ver, luego tenemos también en la semana anterior, tenemos el foro, que también está calificado, y el ensayo. Ya les digo si el ensayo está completo, ya publicado. Sí, ya tienen publicadas también las notas del ensayo. Y del foro, entendería que ya están publicadas también. Vamos a ver, del foro de la unidad 3, perdón, de la semana 3, también ya están publicadas las notas. Y el foro de la semana 2, no, este es un control de lectura, este era automático. También no hay nada pendiente. Entonces ustedes ya tienen todas sus notas publicadas. Entendería que nadie tiene que tener problema. Am, ah, en algunas que puedo tener problemas con el foro, que se han quedado, cuando ya el foro se cierra, el foro automáticamente, el foro o cualquier otra actividad que ustedes tienen ahí, cuando se cierra automáticamente pone notas si usted no ha subido nada. Entonces puede ser de que a mí me registre con nota ya puesta. Pero igual ahora en la tarde estuve revisándolo manualmente para que no me quedara nadie, aunque ya el sistema les hubiera registrado nota, pero si yo veo ahí la actividad y no se le he revisado, entonces le voy corrigiendo la nota. Entonces, porque a veces cuando se cierra el mismo sistema, si usted no ha subido nada, el mismo sistema cierra y pone nota, ¿verdad? Entonces, esos jóvenes tienen dentro del contenido general de la unidad, ya ahí la diapositiva, y tienen estas otras 3 lecturas. Como les menciono, son lecturas sencillas, fáciles de realizarlas, no hay ningún problema. Y el control de lectura, pues que se estará habilitado a partir de mañana. Tendrán todo el fin de semana para hacerlo, para poder responder las preguntas, ¿verdad? Entonces, no sé si tendrán alguna inquietud ustedes ahora. Em, la próxima semana vamos a ver ya las clasificaciones del amparo, ¿verdad? Y vamos a empezar a trabajar en poder elaborar una demanda de amparo. Ustedes la próxima semana van a encontrar en su, en su aula, ¿verdad? En Blackboard, van a encontrar un caso y a partir de ahí van a empezar a trabajar, ¿verdad? No van a trabajar toda la demanda, sino que vamos a trabajar en la otra semana una parte de la demanda y en la siguiente la continuación de la demanda, de manera que ustedes en 2 semanas hayan hecho una demanda de amparo sencilla, ¿verdad? Para que conozcan
cuáles son los requisitos, o sea, que se cumplan los requisitos que señala pues la Ley de Procedimientos Constitucionales y que ustedes puedan hacerla, ¿verdad? Esa es la idea, que aprendan a hacerlo, ¿verdad? Que sepan también, pero que hay que aprender a hacerlo, porque al final pues eso es lo que les va a dar de comer, ¿verdad? Ok. ¿Preguntas acá? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que no esté claro? ¿Algo que sea necesario que lo retomemos? ¿O estamos bien hasta acá? O no sé si yo tengo problemas de que no los escucho. El control de lectura, entendí muy bien, licenciada. ¿Va a haber un control de El control, lectura esta semana? sí. El control de lectura está habilitado a partir de mañana. Mañana, sábado y domingo, ¿verdad? Ese es el control. Son preguntas. ¿Sobre todos los materiales que ha subido para esta semana o alguno en específico? No, sobre el material que tenemos para esta semana. Aquí es lo mismo que hemos visto el día de hoy. Pero claro, el material está más explicado, ¿verdad? Ujú. Gracias. Solo son, ese va a valer un punto. Y de ahí la demanda que vamos a trabajar va a valer 3 puntos. Ahí hacemos los 4. De acuerdo, gracias, licenciada. Ok. Entonces, bueno, si no tenemos preguntas, ya tienen ustedes ahí sus notas. Yo les hago el cuadro de ponderaciones, que no lo he terminado, tengo que bajarlo y empezar a hacer todas las ponderaciones para sacarle el promedio ya de su nota de la unidad 2. Se lo subo como hicimos la unidad 1, se lo subo para que ustedes tengan ahí, lo revisen. Si yo me he equivocado al momento de sacarle la ponderación o al momento de sumarlo, bueno, si ustedes me avisan y todo, me lo mandan al Teams, por favor, porque el Teams yo lo ando en mi teléfono, entonces ahí es más fácil, ahí me suena el teléfono cuando ustedes me mandan un mensajito. A veces yo no les puedo contestar inmediatamente, pero veo sus mensajes. Em, Solo este fin de semana yo voy a estar sin teléfono en todo el día, solo voy a tener teléfono en las noches. Entonces, les voy a contestar si tienen alguna inquietud, les contesto hasta en la noche, oigan, sábado y domingo. Así que me van a disculpar si yo no les contesto en el transcurso del día. Mañana sí, ¿verdad? Mañana sí voy a dar mi teléfono por cualquier consulta. Igual por eso mañana intentaré sacarles ahora, promediárselos para subirles ya el cuadrito y que ustedes lo revisen. Si hay alguna inquietud y todo, lo resolvemos el mismo día de mañana. Y si no, pues tendría que ser hasta la noche de sábado o hasta la noche de domingo, ¿verdad? Ok. Está bien, licenciada, muchas gracias. Y de hecho Bueno, sí, ya aparece la nota del parcial de la unidad 2. ajá, Ya sí, ya están. Ok, sí, están todas sus notas. Si hay alguien que no le aparece su nota, por favor me dice. Porque como les digo, si el sistema cierra y ahí pone automáticamente notas, entonces a mí no me aparece, aquí falta uno. Entonces tengo que ir uno, después tengo que revisar uno por uno porque yo ya califiqué. Y si a alguna persona se le pasó la hora, digamos que cerraba a las 11 de la noche y el sistema se lo recibió a las 11:01, se lo ha cerrado, le ha puesto automáticamente nota. Entonces yo voy pasando, o sea, el sistema me va dando los que no tienen nota. Entonces sí voy revisando, ¿verdad? Los que no tienen nota y les voy poniendo la nota. Entonces los que ya les puso el sistema la nota no me lo da. Entonces a veces yo asumo que ya están todas las notas. Entonces ahí por eso después voy uno por uno, ¿verdad? Voy manual y por eso a veces a alguien no le va a aparecer la nota, porque a mí me aparece así. Y luego otro punto es, van a disculpar que estos niños andan haciendo bulla. Y luego el otro problema es que si yo no les he publicado la nota, ustedes no la van a ver. Entonces yo, media vez termino de calificar, les publico las notas a todos. ¿Verdad? Pero ahorita ya todos ya están calificados. En teoría, solo ahorita acabo de revisar uno ahí, y me parece que falta. Una persona que falta, entonces se lo califico y se lo subo. Hola, buenas noches. Sí, dígame.
Sí, yo le quería preguntar, y bueno, ahorita le estoy dejando un mensaje sobre mi nota del ensayo. Eso tal vez me revisa ahí. Le voy a dejar un mensaje. Vaya, de acuerdo. Déjeme el mensajito en Teams que me lo hace más fácil, por favor. Vaya, Así ahorita. porque yo veo el Teams en el teléfono y luego reviso la página, es Blackboard. Y si me lo dejan en Blackboard, tengo que estar abriendo y cerrando, abriendo y cerrando. Entonces a veces en eso se me va. Pero con mucho gusto yo le contesto. Vaya, muchas gracias. Feliz noche. Bueno, entonces si no hay inconvenientes, si no hay inquietudes hasta el momento, creo que estaríamos cerrando acá la sesión del día de hoy. Cualquier cosa, igual estoy pendiente. Si ustedes tienen alguna inquietud, me escriben al Teams, con mucho gusto yo les contesto. Si me tardo en contestarles es porque estoy en reunión o porque no tengo el teléfono a la mano, ¿verdad? Pero siempre procuro hacerlo, ¿verdad? Solo si me hacen el favor, siempre díganme soy de virtual, ¿verdad? Para que no les vaya a decir otra información que no es. Ok. Bueno, Bueno, jóvenes, solo licenciada, gracias. Feliz noche para todos. gracias. Feliz noche. Solo Muchas déjenme gracias. bajar la lista de Sí. asistencia. Bueno, gracias. Buenas noches. Tengan un buen fin de semana. Buenas noches. Buenas noches. Descansen.